Hablando Claro con Callejas, programa de opinión que ustedes ya conocen. Y ese ilustre invitado, pues casi que no es necesaria la presentación. Él es senador Hernán Andrade, expresidente del Senado, un hombre que conoce la política de este país como el mejor. Ha recorrido el país, lo conoce, diríamos, de norte a sur y de oriente a occidente, y está un poco desaparecido. La gente se pregunta qué ha pasado con Hernán Andrade. Hoy lo tenemos y nos va a contar qué ha pasado con Hernán Andrade. Saludo. Hablando Claro con Callejas. Rodrigo, un saludo muy especial a toda la audiencia, los televidentes. Yo he estado ajeno de las corporaciones, Rodrigo, del Senado, del Congreso. A mí el tema ejecutivo no me gusta mucho, gobernación, alcaldía, a mí me gusta el Parlamento colombiano. Una hermana nos ha representado en el Senado, Esperanza Andrade, pero yo nunca he dejado de hacer el recorrido. Acá estoy en el norte del Tolima, una feria especial de café, y yo he estado vinculado, hice una maestría en Derecho, después de viejito, a seguir capacitándonos, a seguir estudiando, pero activo en el tema político, apoyando candidaturas, ganando, perdiendo. En estos 8 años he hecho mi maestría, he ejercido la profesión, he hecho actividad política, y como me preguntó Rodrigo fuera de esta cámara, en franco posibilidad de regresar a intentar volver al escenario que me ha gustado mucho, que es el Senado de Colombia. Hernán, ¿cómo se ven los toros desde la barrera? Usted ha tenido la posibilidad de ahora, desde otra perspectiva, ver el país, analizar lo que está aconteciendo y mirar y reflexionar sobre la política colombiana. Yo creo que todos son etapas, ¿no? Pues cerramos el capítulo de Santos con un tema criticado del país polarizado, mitad a favor del proceso de paz, la otra mitad. Acuérdense que la diferencia del no y el sí fueron por 40.000 votos. Así que el país estaba dividido. De esa negociación yo no me arrepiento. El tema de narcotráfico en Colombia y en el mundo es un tema muy complejo, que son los que alimentan todos los aparatos de guerra, Rodrigo, usted lo sabe. Usted que ha sido perseguido. Buena parte de toda la violencia en Colombia, buena parte, proviene del tema del narcotráfico. ¿Quedaron errores? Sí. La JEP, no como institución, porque necesita un tribunal especial, la manera de conformación de la JEP, la demora en condenar cosas ostensibles de los cabezas visibles de la FARC. Ese proceso de paz dejó heridas, dejó ventajas y dejó heridas. Aparece Duque, inteligente, capaz, pero si yo tuviera que definir a Duque, lo definiría como inmaduro. Me faltaban estas canas suyas y mías, sin paz política, y guerreando con sus propios parlamentarios. Se perdió un año en las objeciones al proceso de paz. Y después apareció la pandemia. Pandemia que fue un tema mundial y que Duque la manejó bien, con un buen ministro de Salud, Fernando Ruiz. Y ya venía un caldo de cultivo con un Petro que había perdido con 8,5 millones de votos. Es que lo de Petro fue 1,5 millones, 8,5 millones, y utilizó una figura conservadora, Rodrigo, el de que el segundo en votación tenga curul. Y Petro, que sí sabe ser un buen parlamentario, mal gobernante, buen parlamentario, aprovechó esa curul e hizo esa oposición durísima, sanguinaria, Duque con primera línea. Y ya era muy difícil atajar el fenómeno de Petro. Y venimos al primer triunfo de la izquierda en Colombia. Y si uno tuviera que describir a Petro, Petro es un buen activista político, un gran parlamentario, pero muy regular gobernante. Y sobre todo con café encima, sí, tomando mucho café. Sí, casi no se mete uno en el tema personal, yo lo terminé diciendo porque alguien tenía que decirlo, lo de su adicción al café. Pero Rodrigo, me quiero detener, mal gobernante, arma una coalición pegada con Bajo, porque el Partido Conservador comete un gran error político de ser partido de gobierno. Trata de sacar unas reformas que no son malas, las reformas tienen unas partes positivas, rompe la coalición por Twitter. Y yo definiría a Petro que nos va a hacer un daño infinito en el tema económico, muy grande, porque la situación económica decrece, se nota. Afortunadamente hoy me ratifican lo del precio del café mejorando, entonces el sector cafetero, tiene que no, trató de derrotar la Federación de Cafeteros. Mal gobernante, tema económico duro,
el tema de corrupción latente, pero me parece que donde más está fracasando es su apuesta central, que es la de la paz total. El Clan del Golfo es un tema muy complejo con narcotráfico de por medio, muy difícil la negociación con la disidencia de la FARC. No hay salida jurídica para la negociación con la segunda Marquetalia. Ellos están condenados por haber desertado del proceso de paz. Y negociar con los helenos es muy complicado por su fijación, por su tema. Así que la apuesta central de Petro hoy hace agua. Tengo esta curiosidad, Rodrigo, usted que es un hombre de medios, vi alguna tendencia en redes de un análisis donde los partidos políticos que siempre salen abajo, pareciera que el país está valorando el papel de la Corte Constitucional, el papel del Consejo de Estado, el papel de los partidos políticos. Irónicamente, Petro puede terminar fortaleciendo las instituciones, porque uno diría, y si Petro hubiera tenido todo el acompañamiento que hubiera pasado. Pero yo creo que el principal falencia de Petro, analizando ahora de política con varios, es el tema de la falta del calado popular. Cuando Chávez impuso su constituyente tenía el 70-80%. Cuando Uribe intentó el referendo que lo perdió por poco votación, apenas pasó 2 puntos, tenía el 70 y pico de favorabilidad. Petro la semana pasada rompió la barrera del 30% hacia abajo. Y con ese poco calado popular, la pregunta que le hacen a uno dirigente político, ¿va a pasar la constituyente? No hay la más mínima posibilidad, Rodrigo. Boric con buena aceptación, con un buen manejo económico, con un buen temario, bueno y malo, que era cambiar la constitución de Pinochet, pero era un temario válido, no consiguió Fracasó en 2 oportunidades. En 2 oportunidades. Entonces, pero digo, el balance no es el mejor positivo, no cabe duda que no es el mejor, pero va a dejar también. Ahora, malo para el país que la izquierda no hubiera administrado bien. Para los que somos de centro derecha, es bueno políticamente, porque teníamos una juventud que miraba a Petro como el ídolo político. Hoy uno ya encuentra jóvenes hablando de Milei, ya yendo al otro extremo. Yendo al otro extremo. Entonces, ese es el balance. Yo creo que nos va a hacer un daño económico, de pronto no nos hace un daño institucional, de pronto la gente vuelve a mirar las fortalezas del ejército colombiano, de la fuerza pública, de nuestras instituciones, y creo lamentablemente que no va a dejar, ojalá dejar el legado del proceso de paz de Santos, de los helenos, pero veo que en ese tema tampoco va a avanzar mucho, Rodrigo. Hernán Andrade es un político avesado, conocedor del país, de todas las situaciones. ¿Usted qué le diría? ¿Cuál sería el consejo que le daría a Petro para recomponer las cosas? ¿Hay posibilidad? El haber nombrado a Cristo sacrificado, es un paso adelante. Porque ahora lo llaman operador, ¿no? Cristo sabe de ese escenario. Por supuesto que no va a haber acuerdo nacional en muchos, bueno, ojalá lo hubiera, existiera sobre algún tema, pero Cristo entra a ejercer un papel como de catalizador, como de componedor, como de con los gremios. Si Petro no tumba a Cristo en los próximos meses, por lo menos habrá una paz política y puede haber, porque buena parte en eso me acuerdo de las palabras de Uribe, en el tema de la economía, el tema de la confianza opera mucho. El anunciar la constituyente, anunciar esos temas y una base de ciertas causas en los mercados, una angustia, un agite. Si Cristo ejerce ese papel, le concertan una que otra reforma, pasa una que otra reforma, va acercándose el tiempo y pasa el gobierno de Petro con más pena que gloria. Se habla de que Cristo es el papá del fast track y que lo trae para que module, para que mejore, para que coordine lo de la posibilidad de la constituyente o que meta un fast track como también una iniciativa posible. No pasa nada, es carreta, Rodrigo. El fast track, ya estaba pensando, ahora que usted me estaba haciendo la pregunta, el fast track existe en el Congreso, un mensaje de urgencia. Se sientan las comisiones y las pone a sesionar juntas, las primeras, o las terceras, o las quintas, o las séptimas. Y usted puede tener un proyecto de ley en mes y medio. Y ya.
Lo que no ha tenido Petro es gobernabilidad, y un ministro como Velasco, que fue el primer ministro, como Prada. ¿Usted qué hace, ministro de la política, si Petro le rompe la coalición por Twitter? Entonces les toca salir a comprar los parlamentarios como los compraron ahora con gestión de riesgo. Con la unidad de riesgo. Así que o Cristo dura y no lo sacrifica y mejora el ambiente político. Entonces, si usted lee, ¿qué le diría a Petro? Él no habla con los ministros, no interactúa, lo acaba de decir Jorge Iván González, usted leyó la entrevista de González. Él no interactúa, él no tira línea, él no conversa con nadie. No conversa con nadie. Que deje por lo menos a Cristo y que los otros ministros le copien a Cristo. Si Cristo no lo echan en los próximos meses, entonces por lo menos va a haber un ambiente. Y yo creo que una de las otras reformas se puede sacar adelante. ¿Cuál es su concepto de la reforma pensional? Esta mañana hablábamos un poco en el noticiero, pero es importante que hablemos un poco más amplio de esa reforma de salud y de la reforma pensional bajo la visión suya. La reforma pensional es buena para las finanzas del Estado. Vean la contrasentido. Porque se acaban todas las pensiones altas. Esa pensión privilegiada como la mía. ¿Cuándo un colombiano podía ahorrar para una pensión de más de 20 millones? Nunca, siempre era subsidiada. La mía es subsidiada. Yo trabajé 35 años. Pero esa no puede haber las pensiones de tanta. Las pensiones en el mundo son las que usted logra labrar. El problema pensional no es un problema colombiano. Vean lo de Francia, ¿acuerda de las manifestaciones contra Macron? Mientras no se suba la edad, es carreta todo lo que se hace. Comencemos por ahí. Todo esto es paño para invitar los ancianitos a la plaza de Bolívar, que socialmente es válido mejorar las condiciones humanas. Pero comenzando con una reforma pensional, sin subir la edad y sin meter la gente de la informalidad a generando empleo, no pasa nada, porque las viejas pensiones viven de las nuevas cotizaciones. Entonces el tema pensional fracasa en el mundo normalmente. Pero esta reforma tiene unas partes positivas, que nivela a los pensionados por lo bajo. ¿Por qué? Rodrigo Galleja, que ya está al otro lado, ya estamos vecinos de que nos llamen a cuenta los dos. Tenemos boleta de pedido. Ya están que nos piden en extradición desde allá. Nosotros ya tenemos las semanas. Unos con pensión, otros sin pensión, pero estamos en transición o estamos pensionados. El muchacho de ahora, que son los primeros 2.3, cotiza usted con pensión, eso le da una pensión de 1,5 millones. Los primeros 3 y pico. Y yo 600, creo. Y de ahí en adelante usted tiene que ahorrar. Así que pensiones en Colombia de más de 8 millones, 7 millones. No se volverán a ver. Se acabaron. Entonces, uno diría que nivela por lo bajo. Populismo sí hubo en lo de bajar lo de mujeres, bajar que por cada hijo. Cada punto de eso vale un poco de plata. ¿Que la plata se va a acabar? Sí, esa plata se acaba de este y de cualquier sistema pensional. Cuando cerraron Telecom, Rodrigo Pastrana, me acuerdo la cifra, estamos hablando hace 24 años, pregunté por el pasivo pensional de Telecom y sabe cuánto era, 6 billones de pesos. Acuérdese de Foncolpuerto. Hablando claro con Callejas, está hoy con el ex senador y el presidente del Senado de la República, Hernán Andrade, un hombre que conoce la política de este país, que sabe de cómo pasa cada uno de los acontecimientos, sucede, las situaciones en el país. Incluso uno podría decir que podría tener soluciones a muchas de esas situaciones bajo la vista, la perspectiva y la experiencia que tiene en la política colombiana. ¿Cómo ve usted hoy el Congreso? ¿Ha mejorado? ¿Las fuerzas están divididas? ¿Hay posibilidades de aglomerarlo y buscar que se integre buscando una mejor Colombia? Yo soy crítico, Rodrigo, es que crítico y admirador de Álvaro Gómez. Que la política se ha envilecido, se ha empequeñecido. Como no hay partidos, no hay un norte ideológico. Entonces lo que hicimos, Álvaro Gómez no le gustaba eso, pero la Constituyente dejó libre lo de los partidos. Nosotros logramos en el 2005 con Gómez Gallo y Darío Martínez ajustar lo de los partidos y ya quedamos en 7-8. Y hoy vi la noticia del 33º partido. Entonces volvió y se explotó. Debía haber un partido, bueno, pues de centro, otro de centro derecha,
los verdes y la izquierda radical y dos más. Pero venga, Pero entonces, perdón. Y entonces los partidos se fracturaron y la política dejó de tener un componente ideológico. Porque al fin y al cabo había algunas diferencias entre el liberalismo y el conservatismo. Después nace la U y nacen otros partidos, Cambio Radical. Pero la política se volvió un ejercicio muy difícil de menudeo político. Uno iba a Isnos Huila, y usted propugnaba por la carretera Isnos Paletarapo Payán, le ayudaba a 2 a 3 amigos, algunos cargos, porque la política, algunas ahorita, y usted sacaba 1.500 votos. Ahora cada voto es luchado. Entonces llegamos a un extremo, Rodrigo, donde hay senadores de 15.000 y 20.000 millones de pesos. Ese tiene que ir a arrancar a lo de la joya comunitaria, a comprar los carrotanques de la unidad. Entonces, la corrupción va ligada directamente proporcional a la financiación de las campañas. Entonces, ahí hay un hilo perverso entre financiación y corrupción. Entonces, se acabaron también, mira el Congreso del 2004, mira mi comisión primera del 2004. Carlos Gaviria Díaz, Carlos Holguín Sardi, Germán Vargas Lleras, Claudia Blum, Rodrigo Rivera Salazar, Andrés González, Antonio Navarro, Rodrigo Rivera. Entonces el nivel de gente que llegaba era muy superior. No quiero peyorizar los que hay, porque hay gente buena también. Pero entonces eso fue envileciendo el papel del Congreso y fue mermando en calidad. Rescatable, vamos a ver quién aprieta, quién le pone esa cascabel al gato en el tema de corrupción. Porque también si el gobierno ofrece y el otro da, que es el escándalo que hoy estamos viviendo de gestión de riesgo. Entonces, si usted me pregunta, la política no anda en un buen... Entonces, ¿para qué se mete? Yo creo haber hecho política sanamente, de obras, de hacer mandados, de hacer vuelticas, de haber hecho debates, de intervenir en el proceso de paz, de tener ideas, creo haber sido un buen... Y porque si hay un diagnóstico malo, pues de alguna manera su experiencia debe servir para recomponer cosas también. Sí, yo creo que, si usted me pregunta, yo creo que debía que cumpla un papel volviendo. No voy a reajustar pensión, mínimo, sería lo que logro reajustar. Además, ya no soy ningún sardino para disfrutar tan larga la pensión. Y si fuera por eso, le rebajo costos al Estado, porque con la plata de la pensión no tienen que pagar sueldo y pensión al tiempo, una diferencia muy mínima. Muy mínima. Yo creo que ojalá regresemos a un norte ideológico. Va a haber una gran coalición antipetrista, ¿no? Pero las encuestas, Rodrigo, hablando del futuro, parecieran no llevar a extremos, que la experiencia de la izquierda no creo que lleve a una derecha, soy amigo de la Cabal, pero con una derecha como la de la Cabal. Creo que la gente se va a quedar en el centro. Yo creo que hoy el país está Galán, Fajardo, Claudia, y la derecha la va a encarnar Vicky Dávila. ¿Ese es el futuro panorama político del país? Lo grabamos dentro de 6 meses, 8 meses este programa, si usted vuelve a invitar. Yo creo que no se va a salir de esos 4, que la única outsider va a ser Vicky Dávila, si da el paso, que yo la veo en franca campaña política, Rodrigo. Hoy salía en los medios, entre otras cosas, que hay unas comisiones internas en el Ministerio del Interior y de Justicia que están trabajando precisamente para dar la posibilidad de un grupo, dicen, de amigotes de Petro, campesinos, guerrilleros, organizaciones, para que tengan la posibilidad de manejar y de montar más partidos, y con eso él montar al estilo Chávez toda una, digamos, un segmento político que lo llevaría a nuevamente cambiar la constitución o hacer la constituyente. Nada, diría Roberto Pelé, no pasa nada. Yo vi llegar una amiga con camiseta que la obligaron a salir de una entidad que venía de la marcha, la de los viejitos, y los obligaron a ir hay un video donde dice, si este es el poder constituyente de Petro, no están haciendo las palomas de la plaza de Bolívar. Ahí hay un meme. No pasa nada, Petro va a tener los indígenas, va a tener un petrismo puro y radical, pero el daño que le va a hacer Petro a la izquierda también va a ser monumental. Pacto Histórico va a tener 18 senadores, lo va a dejar por ahí en 10 o 12. Los verdes se van a salvar por el antipetrismo, por JP
Por lo que tiene adentro, que también tiene Otra, las dos causas, tiene ¿no? las dos Los causas. que lo siguen y los que no. Entonces, si son inteligentes que lo son, a una vez pudieron encabezar a Mocus enfermo, ahora van a poder encabezar a JP y ahí salvan unos, Arrastran. arrastran. ¿Quién va a ganar las curules que pierde Pacto Histórico? No pasa, si usted me pregunta, no pasa nada estos 2 años. Yo tengo la seguridad que elecciones hay, que las pensiones en el mundo son las que usted logra labrar. El problema pensional no es un problema colombiano. Vean lo de Francia, ¿acuerda de las manifestaciones contra Macron? Mientras no se suba la edad, es carreta todo lo que se hace. Comencemos Por ahí. por ahí. Todos estos paños para invitar los ancianitos a la plaza de Bolívar, que socialmente es válido mejorar Las condiciones humanas. Pero comenzando con una reforma pensional, sin subir la edad y sin meter la gente de la informalidad a crear, generando empleo, no pasa nada, porque las viejas pensiones viven de las nuevas cotizaciones. Entonces el tema pensional fracasa en el mundo normalmente. Pero esta reforma tiene unas partes positivas, que nivela a los pensionados por lo bajo. ¿Por qué? Rodrigo Galleja, que ya está al otro lado, ya estamos vecinos de que nos llamen a cuenta los dos. Tenemos boleta de pedido. Ya están que nos piden en extradición desde allá. Nosotros ya tenemos las semanas, unos con pensión, otros sin pensión, pero estamos en transición o estamos pensionados. El muchacho de ahora que son los primeros 2.3 cotiza usted con pensión, eso le da una pensión de 1,5 millones. Los primeros 3 y pico. Y yo 600 creo. Y de ahí en adelante usted tiene que ahorrar. Así que pensiones en Colombia de más de 8 millones, 7 millones. No se volverán a ver. Se acabaron. Entonces, uno diría que nivela por lo bajo. Populismo sí hubo en lo de bajar lo de mujeres, bajar que por cada hijo. Cada punto de eso vale un poco de plata. De plata. ¿Que la plata se va a acabar? Sí, esa plata se acaba de este y de cualquier sistema pensional. Cuando cerraron Telecom, Rodrigo Pastrana, me acuerdo la cifra, estamos hablando hace 24 años, pregunté por el pasivo pensional de Telecom y sabe cuánto era, 6 billones de pesos. Acuérdense de Foncolpuertos, Telecom, todo eso. Los temas pensionales han sido muy gruesos. Y como no ha habido generación de empleo, entonces los viejos no alimentan los nuevos. Entonces lo que estaba diseñado para que se estabilizara el subsidio del Estado, ya que era en 25 billones, estamos en más de 50. Esta reforma pensional tiene algunos puntos a favor de que la plata la tiene el Estado, le muerden una buena parte a los fondos privados, queda muy poquito manejado por los fondos privados que cumplían un papel de colchón para obras, para ello. A mí la reforma no es que la rechace de plano, creo que tiene problemas en la implementación, de pasar todo eso a Colpensiones, lo que la Procuraduría... La transición no va a ser fácil. La transición no va a ser fácil. Pero no es tan como la pintan y ojo que lo popular es cascarle a Petro, ¿no? Usted me pregunta, yo soy un hombre serio en mi planteamiento. Tiene partes positivas como tiene otras partes. Pero esto no pone un solo peso para mejorar la generación de empleo. Uno positivo y uno negativo, quedamos empatados. Tiene de largo y de ancho, Rodrigo. Vamos con la reforma a la salud que tiene. ¿Usted cree que el país requería de una reforma a la salud, de unos cambios, o la ley 100 sí realmente era benigna? La ley 100 también se generó la expectativa sobre que, creo que la cifra era que Colombia iba a tener contributivo en el 70-80 y subsidiado como el 20-30, ¿no? La cifra. Y esto terminó al contrario. 80-90 Sisbén y 10 o 20 contributivo. También estaba montado sobre que los nuevos, es que el problema ha sido económico, que los nuevos no genera. Pero lo que se critica de la GPS, yo creo que la época de gloria de la GPS pasaron. Y muchas de las críticas de Petro son válidas, en que crecieron. Tal. Pero ya habían generado un sistema confiable. Ya había un tema muy adelante. Yo creo que la apretona las EPS ya se los había hecho. Creo que Petro exageró cuando exageró no, hizo la tarea cuando dijo que las EPS iban a estar, como que utilizó la frase chula, hasta que diciendo que iban a caer como un castillo
de naipe. El no actualizar la UPC, ¿cómo se llama? La UPC, la Unión de Tal, termina de totear las EPS, que no es bueno para el sistema. Y ahora que le tocó intervenir a Sanitas, porque todas están en causal de intervención, la mayoría están en causal de intervención, pues también se puede pegar un tiro en el pie. Porque si no le funciona la intervención, ¿cómo va a ser la nueva EPS para absorber los, no sé, 30 millones, 28 millones? No hay cómo. No hay cómo. Entonces yo creo que se ha jugado con candela y tal. Ahora que hay temas positivos, ¿cómo no va a ser positivo la preventiva? ¿Cómo no va a ser positivo que en regiones atrasadas o funcionen nuevas EPS o que tengan acceso? Pero eso está solucionado. Ibagué no tiene problema de acceso. Y este es un país que ya se nos urbanizó. La mayoría de la gente vive en las capitales. ¿A qué se mete a cambiar lo que hoy hay hospitales, centros que tiene que hacer? Hacer ajustes. Pero hacer ajustes, que hacer centros de 25.000 personas para un nuevo CAP. Ahora carreta, eso vale como 100 billones de pesos y el roto vale como de 80 al año. O sea, hay más roto, sería mucho más roto. No hay cómo hacer una buena reforma a la salud de casera, preventiva. Yo creo que en lo de la reforma de salud los cambios van a ser sustanciales y es que la gente se le olvida que Petro se va en año y medio. Además no hay financiación, o sea, no hay el recurso fiscal. Pero si el roto este año es como de 80 billones, ahora el ajuste va a ser de 20, la falta de ejecución va a ser otros 20. ¿A qué horas meten plata nueva, carreta? Ese es un proyecto montado sobre bases falsas económicamente. Un deber ser, pero no debió Petro comenzar a apretar esas GPS. Ahora, si había un punto de conciliación, buscar ese punto de conciliación. Y ahí Guillermo Alfonso de Jaramillo, que había debido sobrarse, porque tiene experiencia de alcalde, de gobernador, de senador de la República, de tal, ha debido manejar el tema. Pero es que le meten ideología, ¿no? Capital privado y le meten el tema ideológico por encima del tema administrativo. A mí la de salud me parece que lo han manejado bastante regular esa reforma. Vamos a un corte de comerciales. Con el tema con el vestido. Con el vestido puesto voy a regresar si Dios quiere y 70.000 colombianos lo deciden, 80.000 o 50.000, regresar al Senado, que ha sido mi escenario natural. Y yo creo, lo digo sin falsa modestia, que yo fui un buen parlamentario y con estas canas y esta experiencia quiero aportarle otros 4 años. Tengo 64, me considero vital, física y mentalmente. Salí a caminar aquí en Fresno 1 hora y pico en la mañana y creo que puedo aportarle al país. Al país. Ese ha sido mi presente y por supuesto falta mucho para la campaña, pero los que sabemos que es política, la política se hace todos los benditos días de la vida a los que nos gusta. Y no la ha dejado de hacer durante este tiempo. Tenga la seguridad que no. Y el Huila pasó un fenómeno, Rodrigo, y con esto termino. En el Huila decidieron no elegir senadores del Huila y se quemaron todos. Ahí está asistiendo Carlos Julio González porque renunció Char. Es posible que regrese Esperanza por una palomita un tiempo, pero en el Huila están diciendo nos quedamos sin senadores. ¿Acuerdan que en el Tolima pasó alguna vez ese fenómeno? Creo que salió apenas uno. Uno tenía. Y el Tolima tenía 4, 5 cipotes líderes, ¿no? Y ahora el Tolima dijo, no, mejor tener senadores que no tener, bueno, tiene 2 Miguel. Usted va a ser el ave fénix del departamento. No, es que en el Huila están diciendo, Rodrigo, por fuera mantengo amigos. Y en el Huila están diciendo, ¿sabe que Andrade no era tan malo? algo traía y tenía algún poder. Me falta eso, mandar a hacer una encuesta. Si a mí las encuestas me dan bien, ahora es con redes. Y no voy a bailar como Rodolfo Hernández en TikTok, pero me voy a comunicar con la gente en redes. Yo tenía Facebook 15.000 amigos. Si veo movimiento en redes, si veo buen ambiente, regreso. Si no veo buen ambiente, no me inscribo, ¿no? Porque ya después de viejo quemarme. Queda muy duro. Eso es duro, las derrotas después de viejo. Nos ha dolido la de la selección Colombia, no quiero en carne propia perder. Entonces, mi proyecto político sí es regresar, Rodrigo, de correr y tratar de darme una segunda, tercera opción en el Senado que me gusta, la actividad política y llegar a los 66 años con la experiencia que me ha dado la vida a ejercer un papel en el Congreso de Colombia. Bueno, Hernán Andrade, ahí lo han tenido ustedes, vuelve contándonos su perspectiva, su visión del país y seguramente lo tendremos en un próximo programa en unos meses para contarnos que regresa definitivamente a la política. Gracias, Hernán. A usted, Rodrigo, gracias por esta oportunidad.